Estamos en la radio de la UBA, exactamente a las 19:23, y vamos a saludar a Teresa Bo, que es periodista, que es corresponsal de Al Jazeera, pero que ahora está trabajando en Colombia. Teresa, Carlos Méndez te saluda aquí en la radio de la UBA. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y primera pregunta, ¿qué estás cubriendo ahora en Colombia? A ver. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, estoy en Colombia en este momento. Estoy en Cali, en donde ayer hubo un atentado que mató a 6 personas acá en Cali. Y estamos haciendo un documental especial sobre la situación del conflicto armado, de los desafíos para el gobierno de Petro, de cómo siguen existiendo las disidencias de las FARC en muchísimas zonas en las que estuvimos, etcétera. Ah, sí, vos sabés que, está el asesinato del candidato también, de hace muy poco tiempo. No tenía demasiado registro de que había todavía gente de la FARC, la verdad que me parecía que era una etapa superada. Pero, Teresa, yo te quería preguntar, gracias a la gestión de Eduardo Rica, que me contó que te podía ubicar en Colombia, algo que pasó hace exactamente 15 días, me parece, que es el silencio, uno podría decir ominoso, sobre lo que pasó con colegas tuyos en Gaza. Hubo 5 periodistas muertos, se contó muy poquito, acá lo vi creo que en La Nación, y el tema desapareció. Pero contame desde adentro qué pasa con la agencia, qué pasa con ustedes, tu interpretación de por qué tanto silencio. Bueno, Al Jazeera es una cadena árabe, Sí, una cadena de Qatar, que tiene un canal en inglés, un canal en árabe y después muchos otros canales. Hoy en día está restringido el ingreso a Gaza por parte sí, de la prensa internacional. Y digamos, nosotros, tanto Al Jazeera como todos los canales del mundo, están confiando en los periodistas palestinos que están trabajando y que son los únicos que pueden transmitir ahí lo que está pasando. Hace, bueno, más de una semana había 5 colegas nuestros que estaban trabajando ahí en una carpa afuera de un hospital en Gaza cuando fueron atacados por una serie de cohetes por el sí, ejército israelí, en lo que después el gobierno dijo que había sido un ataque selectivo, acusando a Anas al-Sharif, que es uno de los periodistas de Al Jazeera que murió en ese ataque, de haber sido un miembro de Hamas, algo que Al Jazeera sigue negando rotundamente, ¿no? Diciendo que es sí, una excusa del gobierno israelí para, de alguna manera, matar al mensajero, ¿no? Al que está claro. contando lo que está cubriendo. Es decir, Anas al-Sharif es una persona que se ganó un Pulitzer hace unos años con la agencia Reuters. Es una persona que empezó a trabajar en Al Jazeera hace poco tiempo, pero que estaba reportando activamente desde los lugares en donde la gente está pasando hambre. Es una persona que se puso a llorar en el medio de un directo porque él Sí. también estaba muerto de hambre y toda la gente que lo rodeaba, entre tantas otras ¿Vos cosas, lo ¿no? Y conociste, bueno, Teresa? no, Ah, yo no lo conocí. Es una persona, era una persona 28 años, sí, muy sí. joven, que está en Gaza y bueno, Me parece que se cortó la la prensa comunicación. Ahí está, especialmente. sí, Hola, sí, sí. No, bueno, y lo que vemos claro, es que hay una estrategia que viene usando el gobierno de Israel para un poco atacar a la prensa, especialmente a la prensa que representa una voz árabe, la voz de los palestinos, la voz del sufrimiento palestino, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. A nosotros en el año 2022 hay una periodista que yo sí conocí que se llama Shirin Abu Akleh, que también hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Estaba cubriendo una operación del ejército israelí en Jenin, eso es en Cisjordania, y la mató un francotirador. Inmediatamente después, el gobierno de Israel dijo que habían sido militantes de un grupo palestino que estaba operando en unos campos de refugiados ahí, y una investigación mucho más tardía, una investigación por Al Jazeera, pero también por el gobierno americano, porque Sherin era cristiana y palestina, y además ciudadana americana. Reveló que había sido asesinada por un francotirador del ejército, ¿no? Y esa persona obviamente nunca le pasó nada, que es una de las exigencias claro. que también estamos pidiendo en lo que es el pedido de justicia. Pero bueno, es algo que venimos viendo hace bastante y bueno, creo que obviamente el intento es tapar un poco de lo que está pasando en Gaza hoy en día, ¿no? El hambre, el desplazamiento, la muerte, ya casi 2 años de la guerra. Y te digo, bueno, lo último de esta jornada es que la Unión Europea afirma que el hambre es una realidad en Gaza, pide a Israel que ingrese ayuda humanitaria, Naciones Unidas también declara oficialmente la hambruna en Gaza y responsabiliza a Israel. El Mundo dice que el diario El Mundo entra en un campo de refugiados palestinos en Jordania
el hambre en Gaza mata. La pregunta, una más, Teresa, que está en Colombia, Teresa Boes, vos planteás la cuestión del silenciamiento que hubo sobre los 5 muertos. Y uno lo que ve también es mucho reclamo popular en las calles de Europa contra la política de Israel en Gaza. Pero a nivel dirigencia, ¿ves ese cambio o ves una diferencia abismal entre Estados Unidos y Europa sobre la mirada en torno a Gaza? Bueno, primero, ante nada, es que yo creo que la muerte de los periodistas palestinos, que esto también es algo que me parece importante, es un poco la deshumanización, ¿no? Es la Sí. deshumanización de los periodistas palestinos, de creer todo lo que diga el gobierno israelí cuando se sabe que manipula la información como todos Sí. los gobiernos del mundo. Entonces es la deshumanización no solo de los periodistas palestinos, sino de los palestinos en sí también, ¿no? El silencio ante lo que viene pasando en Gaza ya desde hace meses, o sea, hoy la ONU dice que hay una famine, una hambruna en Sí. Gaza porque supera todos los límites, es decir, la ONU tiene esta tabla que la implementan en Haití, en Sudán y en diferentes lugares, en donde definen cuándo hay una hambruna, ¿no? Entonces, la ONU hoy anuncia que ya Gaza está en los límites de lo que es una hambruna, y en Israel hay un gobierno que sigue negando que eso pasa, ¿no? Y Sí. negando que tiene una responsabilidad sobre lo que eso pasa. Yo creo que Europa durante mucho tiempo miró para el otro lado sobre lo que estaba pasando. Yo creo que todos sabían que iba a haber una respuesta después del horroroso ataque del 7 de octubre, pero al mismo tiempo, ya casi 2 años más tarde, cuando hay más de 5.000 camiones de ayuda humanitaria varados en la frontera entre Egipto y Gaza, cuando se sabe que la ayuda humanitaria no está entrando, cuando se sabe que Israel desmembró literalmente todo lo que es el equipo de las Naciones Unidas que trabaja en esa zona, en Gaza específicamente, y creó una nueva ONG manejada por mercenarios de Estados Unidos e Sí. Israel que está matando todos los días entre 30 y 40 personas en la distribución de ayuda humanitaria. O sea, creo que está muy claro lo que está pasando ahora y que, bueno, finalmente los gobiernos del mundo, especialmente en Europa, están empezando a decir algo. Qué sé yo, hemos visto que Alemania, por Sí. ejemplo, prohibió la venta de armas o Sí. que se empieza a cuestionar un poco lo que está pasando, el accionar del gobierno de Israel, ¿no? Pero bueno, obviamente, si esto estuviera pasando en cualquier otro lugar, la situación sería Sí. totalmente diferente. Teresa, y la última, acá hay un muy complicado, yo lo podría llamar rayo inmovilizador, donde si uno plantea diferencias con la gestión de Netanyahu, es prácticamente imposible que no te cuelguen el cartel de antisemita, ¿no? Esa cuestión que hace como dificultoso el tema, digo, ¿es una particularidad de este rincón del mundo o es más común? Yo creo que eso está pasando y por eso se ha perseguido en las protestas que han habido en Estados Unidos en contra de la guerra. Yo creo que eso es algo que ha pasado también en Europa, cuando se declara a grupos que se declaran a favor de la liberación del pueblo palestino, por ejemplo, que también han detenido a un montón de gente y se silencia con eso, ¿no? Yo creo que cuando uno no se... yo tengo muchos amigos en Israel, conozco muchas personas y judíos, profesores de universidades importantísimas en Estados Unidos, que han Claro. alzado la voz en contra de lo que está pasando, ¿no? Gente que ha sobrevivido al holocausto, Sí. con hijos, nietos, familiares, o sea, que no quieren estar o no quieren ser relacionados con esto que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una estrategia para silenciar, es una estrategia para que no se hable del tema, para que la gente siga repitiendo lo que es el discurso del gobierno israelí de hoy en día, ¿no? Y aclaremos, del gobierno israelí de hoy en día, Por no de supuesto. Israel. Pero Y también claro, me parece importante decir eso, ¿no? Es decir, la totalmente. crítica a un gobierno no es la crítica a un pueblo o la crítica a un estado, a un país en sí, es la crítica de algo que está haciendo un gobierno que muy claramente no tiene ninguna intención de terminar esta guerra y de que yo creo que hoy cada vez está más claro, ¿no? Que la intención es ocupar totalmente Gaza y ya casi que ocupar también Cisjordania, ¿no? Algo que Sí. viola la ley internacional, la ley humanitaria internacional. Teresa, muchísimas gracias porque estabas en otra cobertura, pero el tema había quedado pendiente desde la muerte de los 5 colegas de Al Jazeera. Así que nada, muchas gracias. Teresa Bo, desde Cali, Colombia.